Muy bien, pues bienvenidos todos, buenos días a todos. Ya lo mencionó Carlos, a este segundo foro que forma parte del proceso para la construcción colectiva del manifiesto por el trabajo digno en el marco del 90 aniversario de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Como ya me presentó, mi nombre es Mario Alberto Castellano y ahorita estoy como secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de Nuevo León. En esta ocasión, pues me toca moderar aquí el panel titulado Diálogo Social y Trabajo Digno. El formato pues se realizará de la siguiente manera. Tendremos 3 rondas de preguntas y respuestas y una ronda final con reflexiones e ideas para llevar sobre conceptos fundamentales del diálogo social. Más que todo lo que es el trabajo decente, la Agenda 2030 de la OIT, derechos y obligaciones de los sindicatos y el diálogo tripartito, que ahorita pues siempre ha estado muy de moda. Antes de iniciar, pues a nombre de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, del licenciado Felipe Vázquez Tamés y de todo el Comité Ejecutivo Nacional, pues agradecer la presencia de los panelistas. Voy a mencionar su semblanza brevemente aquí, el licenciado Genaro Leal Cavazos, dirigente sindical mexicano reconocido por su labor al frente de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, FETSA, una organización nacional que agrupa a múltiples sindicatos independientes y promueve la defensa de los derechos laborales desde una perspectiva autónoma y participativa. Como coordinador nacional de FETSA ha representado a esta central sindical en distintos espacios públicos y oficiales, participando en alianzas con autoridades estatales y federales, así como con organizaciones empresariales y otros sindicatos con el objetivo de construir un diálogo social que fortalezca las condiciones de trabajo en México, una amplia experiencia también en la Secretaría del Trabajo, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en el Estado de Nuevo León, donde estaba funcionando. Entonces, le damos la bienvenida al licenciado Genaro Leal. Enseguida voy a presentar al maestro Gary Jorge Pérez Grijalva, abogado especialista en Derecho Laboral con amplia experiencia en Derecho en el proceso de la negociación colectiva. Cuenta con una destacada trayectoria en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de la Secretaría General de Acuerdos, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fungió como secretario general de Acuerdos, actualmente es socio director de Pérez Grijalva y Asociados. Le damos la bienvenida. Así como también al maestro Gustavo Macías Sandoval, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en asuntos laborales con maestría en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Ha colaborado en la asesoría y análisis legislativo, participando en los proyectos de reforma en materia de la Ley Federal del Trabajo como parte del cuerpo de asesores de diferentes legislaturas. Ha fungido como asesor consultor y capacitador para la Federación Nacional de Sindicatos Independientes en materia de reformas laborales dentro del proceso para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y la resolución de quejas laborales mediante el mecanismo de respuesta rápida laboral del TEMEC. Bienvenido. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social abarca pues todas las negociaciones, consultas e intercambios de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre los temas de interés común en políticas económicas y sociales. Es un mecanismo tripartito fundamental para promover el trabajo decente, la paz laboral y el consenso. Entonces, van a hacer, les decía, las 3 preguntas. La primera pregunta que les voy a hacer a los panelistas, y ya ustedes me contestan de acuerdo como estamos formados, o de allá para acá el maestro Gustavo. La primera pregunta dice: siguiendo esta línea de pensamiento y para iniciar la conversación, ¿podemos hablar de diálogo social en una economía como la de nuestro país, donde más del 50% de la población trabaja en la informalidad y apenas un 12% de los trabajadores están sindicalizados? ¿A qué creen que se deba esta situación de que pues, la mayoría, como les digo, más del 50% trabajando en la informalidad y solamente el 12% en trabajo formal? Se puede decir de los que estamos contribuyendo a toda la carga social aquí para todos los bienes o servicios que tenemos en el país. No sé si gustan, iniciamos con usted, maestro Gary. Claro que sí. Muchas gracias.
Pues es un tema, la verdad es que bien importante. Antes de nada, gracias a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, a su secretario general, por haberme invitado a participar con ustedes el día de hoy en un tema que pues es bien importante, ¿no? Porque hablamos de diálogo social y a veces no entendemos muy bien de qué se trata y menos enfocado a las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, un poco para entender cuál es este diálogo social, como lo dijiste muy bien, tripartito entre las autoridades, los sectores patronales, el sector de los trabajadores, en qué beneficia y cómo es que este diálogo social puede funcionar en un México en el cual, como bien lo dices, el 50% de la gente está en el trabajo informal y solo hay un 12-13% de gente sindicalizada, pues es un poco difícil de entender cuál pudiera ser un producto interesante de obtener de este diálogo social, ¿no? Y ahora que hablas de la informalidad, yo diría que en México, y pues espero poder abundar en las siguientes preguntas en este tema, para mí hay dos tipos de informalidad en el mercado laboral. La formalidad que es al 100% informalidad, me refiero a los vendedores ambulantes, a la gente que trabaja en los mercados, etcétera, que no contribuyen quizá en nada para el desarrollo económico del país más que con su consumo, pero no pagan impuestos, no tienen seguridad social, etcétera. Pero desafortunadamente en México, por algunas condiciones propias de la economía nacional y de algunos cambios en el marco normativo, se está generando algo que yo le llamo pues una informalidad oculta. ¿Cuál es esta informalidad oculta? Son aquellos trabajadores que si bien están incorporados a la economía formal y pagan una parte de sus impuestos y sus patrones pagan una parte de sus contribuciones de seguridad social, también existe otra parte que se paga a través de otros esquemas. Entonces no hay una contribución directa de esa gente en el 100% de lo que debería de ser, ¿no? Entonces es un tema que se ha generado quizá por algunas políticas económicas, por cargas sociales, estos incrementos en las cuotas y aportaciones que a veces tienen que generar los patrones, que hacen que lo que sabemos, ¿no? A ver, te voy a pagar una parte por nómina y otra parte por fuera, y la parte por fuera pues no genera seguridad social, no genera tributación, ¿no? Entonces, para entender este diálogo social y los productos que puede tener en forma tripartita, creo que es muy importante entender de dónde venimos y en dónde estamos. Venimos de un diálogo social un poco, o más bien un diálogo social muy institucional, en el que no había quizá antes de la reforma de 2019 la Ley Federal del Trabajo, no había una representación, no quiero decir legítima, y con excepciones como las federaciones que dirigen Felipe y por supuesto Genaro, era más un tema cupular, déjenme decirlo así, ¿no? O sea, el diálogo social se daba solo entre las cabezas, pero esas cabezas a veces, y digo, insisto, no puedo generalizar y jamás lo haría, a veces estaban huecas, ¿no? Porque no traían atrás un respaldo real o una legitimidad real de representatividad de la gente, ¿no? Para todos, digo, nadie desconoce la existencia de lo que en algún momento hubo y que se trató de erradicar con la reforma de estos contratos de protección, etcétera. Entonces teníamos a lo mejor muchos contratos y poca representatividad. Y lo mismo ocurría con las cámaras empresariales, ¿no? Y aquí hay que entender algo que es bien importante y que, insisto, lo voy a abundar un poco más adelante, si es que me lo permiten. También las cámaras empresariales, Mario, y a todos, es importante entender que si bien representan a los patrones más fuertes, más grandes, no representan a la mayoría de los patrones en México. En México la mayoría de los patrones son micro y pequeños empresarios que dan el 80%, si no es que a lo mejor un poquito más, del empleo formal, ¿no? Y entonces, pues la representatividad que había en ese diálogo social a veces no estaba enfocada a los intereses de los que deberían de ser los representados, ¿no? Eso empieza a cambiar un poco y sobre todo, y afortunadamente para la clase obrera es más visto, empieza a cambiar con la reforma de 2019, que es ahora en donde estamos, ¿no? En donde la representación que tienen las organizaciones sindicales desde una disposición constitucional, pues debe ser más legítima, ¿no? Yo no digo, insisto, que no la hubiera, pero había sus excepciones en donde no lo era, ¿no? Entonces ahora estamos parados frente a la posibilidad de tener un verdadero diálogo social. ¿Se puede dar en México un diálogo social? Por supuesto que se puede, siempre y cuando se generen condiciones para que este diálogo social sea real, ¿no? Y para que este diálogo social sea real, tenemos que reducir la informalidad y tenemos que legitimar la representatividad de quienes están llevando a cabo este diálogo social por parte de cada uno de los sectores. Esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Nos puede ayudar, Genaro, por favor, su comentario sobre esta pregunta? Sí, muchas gracias, Mario. Muy importante tu pregunta. Primeramente, pues, buenos días a todas y todos.
Quiero agradecer por la invitación que me hizo nuestro amigo secretario general de esta gran organización obrera como es Sindicatos Independientes, y que precisamente estamos en el marco de los 90 años de creación, de constitución de esta organización tan importante para Nuevo León y para México. Le agradezco a mi amigo Felipe Vázquez y a todo su comité ejecutivo el que me haya considerado para estar en este momento aquí con todos ustedes. Y bueno, en relación a esta pregunta tan importante, Mario, que haces en el tema del porcentaje que tenemos de sindicalización y de la informalidad, pues es un tema que los que estuvimos en la misión laboral, y aquí está Felipe, estás tú también, Mario, que estuvimos en los países nórdicos, pues se habla de un porcentaje mucho mayor de la gente que está sindicalizada, pero pues allá hay otras normas laborales donde hasta el de recursos humanos está sindicalizado, ¿verdad? Entonces el porcentaje en esos términos se eleva muchísimo, y en el caso de México pues se habla, algunos hablan del 12%, otros el 15%, otros más, otros menos, pero bueno, el verdadero porcentaje lo tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con todos los padrones y todas las legitimaciones y las consultas que llevamos a cabo, tienen todos los padrones de los trabajadores. Y efectivamente, pues en el tema en México tenemos alrededor de 24 millones de trabajadores registrados en el IMSS a nivel nacional, más los demás trabajadores que tienen otra seguridad social de las universidades y de otra forma que ellos tienen la seguridad social. Y por otro lado se habla de alrededor de 34 millones de mexicanos que están en la informalidad, ya lo decía aquí nuestro amigo Gary, y bueno, yo creo que se deben de establecer políticas públicas enfocadas a que esa informalidad pueda pasar al mercado laboral, porque ahí ganan todos los actores sociales, que es el gobierno, es los sindicatos, la sociedad, y los empleadores, porque pues van a tener esa mano de obra y mente de obra pues calificada, y no vamos a andar batallando como se ha batallado en las empresas por el tema de la rotación y demás. Necesitamos concientizar a los actores sociales en este diálogo social importante que debe prevalecer en nuestro país, y que no sea en las cúpulas como lo comenta el licenciado Gary Pérez, sino que sea real ese diálogo social a través de consultas tanto de los empleadores, de los sindicatos y del gobierno, para sacar realmente lo que requiere la sociedad, hablando desde el punto de vista de trabajadores, y que se impulsen esas políticas. Si debemos apoyar a las empresas medianas y pequeñas, que es la gran mayoría de las empresas que se tienen en nuestro país, pues que sobrevivan esas empresas, porque muchas veces con las cargas que hay de impuestos y demás, la empresa ya no puede, y entonces el pequeño negocio se decide mejor estar en la informalidad, trabajadores sin seguro social o la doble nómina, que se habla de un salario mínimo registrado ante el seguro social y otra cantidad que se le da aparte, que fueron prácticas que se fueron terminando, que todavía las hay, pero bueno, con la eliminación del outsourcing y del insourcing, pues pudimos abatir un poco eso, porque el tema, recuerdan ustedes, de que inclusive había una nómina en un centro de trabajo y la empresa era la que facturaba sus productos. Ahora ya se terminó todo eso, y eso es muy importante, todo esto que ha habido de las reformas. Sin embargo, tenemos que seguir buscando a través de ese diálogo social, pues buscar esas normas que se establezcan, pero para llegar a eso necesitamos tener que los sindicatos por un lado tengan la representatividad legítima, que con la reforma laboral del 19 laboral pues se legitimaron los contratos colectivos, y hay esa legitimación y esa representación legítima de los trabajadores. Y por otro lado el gobierno, que sea un gobierno democrático, que llegue con esa fuerza para poder tener ese
ese diálogo y también en el caso de los empleadores, que se pueda ampliar esa representatividad, como bien lo decía Gary, de las empresas, porque a veces tenemos cámaras empresariales, pero es para un grupo de empresas grandes y que aquí se debe abarcar todas las empresas, las medianas, las pequeñas, las grandes y sobre todo las pequeñas y medianas, que son la gran cantidad de trabajadores que están con esas empresas. Entonces sí, tenemos que seguir trabajando en este diálogo social, pero buscando también el que se incremente ese porcentaje de personas que deben de estar sindicalizadas y que los sindicatos sean garantes de sus derechos. En el mundo, pues tenemos ese problema de que la gente no quiere estar en un sindicato, y más jóvenes lo estamos teniendo. Hay una plena libertad aquí ya con la reforma laboral de un trabajador para estar en un sindicato o en otro, pero nuestra labor es seguir trabajando y que tengamos la representatividad y que seamos genuinos en nuestro trabajo para que esa gente tenga esa confianza y seguir siendo esos actores en el diálogo social por parte de los trabajadores. Así es. Muchas gracias, Genaro, por su participación. Adelante, Muchas maestro. gracias, Mario. Primero, saludar otra vez a mis amigos de la Federación. Hemos tenido muchas oportunidades de platicar con ustedes, lo cual en mi caso me enorgullece mucho. Y verlos otra vez a mis amigos es para mí un motivo de felicidad. Y agradecer también a nuestro secretario general de la Federación, a Felipe Vázquez Tamés, la invitación para platicar de estos temas relacionados con el empleo digno. Y me parece importante, cuando yo escuché tu pregunta, me parece que cuestiona un poco si realmente el diálogo social puede resolver problemas relativos a informalidad o relativos a temas de sindicación, porque así parece describirse en la pregunta, ¿no? La pregunta ¿es el diálogo social el culpable de los datos que estamos observando en el país o no lo es? O cómo el diálogo social como concepto en sí mismo contribuye a que estos temas puedan ser resueltos. Entonces hay que separar un poco, ¿no? El concepto de informalidad, el tema y el dato proporcionado en la pregunta acerca de más del 50% de los trabajadores en México que laboran en la informalidad es dramático, ¿no? Como también lo es el dato relacionado con la tasa de sindicación en México, que es del 12.8 hacia finales del 2025, 12.8, una tasa de sindicación muy baja y muy baja de los bajos, ¿no? En comparación incluso con países de América Latina. Uruguay, Chile mantienen tasas, Argentina mantienen tasas de sindicación altas. Y qué decir en Canadá, que también tienen tasas de sindicación muy altas, y entonces en comparación con esos países traemos un porcentaje de sindicación muy bajo. Regresando a la informalidad, ese dato del 54% de los trabajadores es muy importante que laboran en la informalidad. La informalidad lo que refleja es, para los trabajadores que laboran en este esquema, es nula protección social o seguridad social, no tienen una contratación efectiva, carecen de servicios especiales en materia de salud y otros tantos que derivan de la formalidad del empleo. Entonces, analizando estos dos temas, la pregunta sería si el diálogo social puede ser o no contribuir para que estos temas y estos conceptos de informalidad y de sindicación puedan ser resueltos. Y la respuesta, ya separando estos problemas, es que los problemas de informalidad y el problema de una tasa baja de sindicación son problemas estructurales. No dependen de un tema como el diálogo social. El diálogo social, por el contrario, constituye o contribuye a que estos temas puedan ser resueltos en las naciones. Pero miren ustedes, cuando en la pregunta se cita acerca del porcentaje de informalidad en el país, es del 54%, quiere decir que 2 de cada 8 mexicanos
trabajan en la informalidad. Pero veamos y volteemos también para ver si el diálogo social, en algunos otros casos que no sean solamente el dato nacional, pueden ser representativos de lo que ocurre con el diálogo social. En Nuevo León, por ejemplo, en este país. Nuevo León es uno de los estados con mejor porcentaje per cápita en México. Nuevo León tiene una de las tasas de informalidad más bajas en el país, del 35 al 37%. Yo escuché unos datos hace poco que en el primer trimestre del 2025, Nuevo León reportó una informalidad del 33%. Eso quiere decir que si hay ejemplos donde el diálogo social y con ello el trabajo decente ha permitido que se abatan estos problemas de informalidad y de baja tasa de sindicación. Nuevo León también está por encima de la media nacional de ingresos en el país. Claro, Nuevo León también enfrenta problemas importantes, problemas de desigualdad entre zonas urbanas y zonas rurales, problemas de vivienda, problemas de transporte incluso, pero son retos que deben de resolverse, son retos que deben enfrentarse. De manera que sí hay ejemplos de que el diálogo social contribuya a que sean abatidos estos temas de informalidad y de tasas muy bajas de sindicación. Desmenuzado este tema de que dos problemas como la informalidad y la baja tasa de sindicación son problemas estructurales y que no derivan del diálogo social, entonces es fácil concluir, cuando menos de mi parte, que el diálogo social es un factor importantísimo para avanzar en abatir estos temas, estos problemas por los que estamos pasando, por lo que significa la informalidad, la falta de derechos sindicales de 2 de cada 8 trabajadores. Entonces, esto es muy importante, además, porque forma parte, el diálogo social es un factor importante para el tema del trabajo digno. Es uno de los temas que se trata mucho y que debe de resolverse, porque además constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la OIT, que es el 8, que es el número 8, que se refiere al trabajo digno. Entonces es muy importante porque además se refiere a la creación de trabajo en una economía también con sostenibilidad. Dicho lo anterior, entonces mi conclusión importante, independientemente de que en un momento más podamos expresar algunas reflexiones importantes sobre el diálogo social y los retos que enfrenta, es que el diálogo social es un factor importantísimo en las naciones y que los temas de informalidad y de baja tasa de sindicación son temas estructurales de los países. Porque a pesar del diálogo social, tenemos un 50%, un 54% en la población que labora en un esquema de informalidad. Muchas gracias por su aportación, por sus respuestas. Consideramos, que la informalidad, pues todos salimos perdiendo, se puede decir, porque, como decía Genaro, ahorita tendríamos 2 nóminas, una por abajo del agua, como dicen, el sobre amarillo, y otra por lo que está registrado ante el IMSS, ante el SAT, todo lo que estamos percibiendo. Pero a futuro, ¿qué nos trae como consecuencia? Vamos avanzando, va avanzando nuestra edad y llegamos a la edad de la pensión, ¿y con qué pensión vamos a llegar? Y es cuando a lo mejor más requerimos, porque pues ya avanzamos de edad, vienen más problemas de salud y necesitamos más ingresos para atendernos, porque si nos quedamos esperando ahí la seguridad social, pues no sé cómo nos vaya a ir. Entonces, sí necesitamos estar dentro de la formalidad de la otra. Consideramos también que al haber un buen diálogo social, pues es entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores, pues se mejorarían las condiciones de trabajo, creceríamos más también como país también, y nosotros como trabajadores o familias. Entonces eso, pues tendremos que trabajar en eso para mejorar también los salarios y sobre todo las condiciones de trabajo, y fortalecer a lo mejor también a las pequeñas empresas, que son las que están sosteniendo ahorita, que es la mayoría, que son las pymes y las medianas empresas, que donde está la mayor cantidad de trabajadores ahorita, pues se puede decir, registrados o trabajando ahí. Enseguida vamos a pasar a la segunda pregunta.
Dice, con la negociación del TEMEC en puerta y la reconfiguración del mapa económico global, ¿cuáles son los temas que ustedes consideran deberán estar en las mesas de discusión en el marco del diálogo social durante los próximos 5 años? Gracias. Pues mira, es también una pregunta bien interesante y voy a empezar por algo que dijo Genaro. Generar condiciones. Esto definitivamente no solo en los primeros o en los siguientes 5 años, sino en el futuro, es uno de los temas que deben estar permanentemente dentro del diálogo social entre el gobierno, los patrones, los sectores patronal y el sector de los trabajadores. ¿Generar condiciones para qué? Pues para que estas nuevas circunstancias económicas y este nuevo marco normativo no de pronto se vuelva en lo que inhibe la generación de nuevos empleos, y no solo la generación de nuevos empleos, sino mantener los que ya tenemos o poder mejorar los que ya tenemos. Si no generamos las condiciones necesarias para lograr abatir de alguna forma esta gran tasa de informalidad en nuestro país, si no generamos las condiciones para que cada vez más los trabajadores de México se vean protegidos con la pertenencia a una organización sindical que defienda sus derechos, si no generamos estas condiciones para que no haya desigualdad en el trato entre los que generan, mantienen y dan empleo, no vamos a poder avanzar. Yo considero que este esquema de generar condiciones debe ser muy claro y vamos a partir de lo que decíamos en un principio. Este diálogo social no puede ni debe seguir siendo solo de las cúpulas, ¿no? Debe de involucrar directamente a los participantes, a los actores reales del sector laboral, me refiero a los patrones y a los trabajadores, porque pues yo me haría una pregunta, por ejemplo, digo, y esto viene a reflexión porque un día escuché una frase que decía que tratar igual a los desiguales es hacer una injusticia, ¿no? Tú puedes darle el mismo trato a una persona que es o tiene realmente características, condiciones y situaciones muy diferentes a otra. ¿Y qué ocurre en México y qué es lo que ha faltado a través de este diálogo social? Entender que no todos los patrones son iguales, no todos pueden dar las mismas condiciones. Yo no estoy en desacuerdo en temas como, por ejemplo, de que se haya incrementado gradualmente las aportaciones patronales a los esquemas de seguridad social, porque al final del día, pues esos van ligados al salario del trabajador y pues el patrón contrata a un trabajador con un nivel salarial y así se integra su salario. Pero, por ejemplo, sí estoy en desacuerdo, y este es el trato desigual al que me refiero, en que al patrón, al pequeño patrón, al mediano patrón, se le impongan las tasas tributarias iguales que a los patrones que generan 1,000, 2,000, 500 empleos. Y me refiero principalmente, por ejemplo, al impuesto sobre las nóminas, ¿no? ¿Por qué un patrón que emplea a 10 trabajadores va a tener que dar el 3 o el 4 o el 2%, dependiendo de la entidad federativa, al gobierno solo por cometer el pecado de generar empleo, ¿no? El margen de utilidad de un pequeño empresario, evidentemente, pues porque no tiene automatización, porque no tiene muchas condiciones, no tiene financiamiento, no tiene soporte, pues el margen de utilidad a veces es muy menor, ¿no? Y casi que sacan para sobrevivir y pagar la nómina y pagar las cargas tributarias. Entonces, a través de ese diálogo social se deberían de entender estas diferencias. Y, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la nómina, debería haber incentivos, yo digo, y diferenciación para los micros y pequeños empresarios, ¿no? Porque no es lo mismo, de verdad, el esfuerzo que tiene que hacer un pequeño patrón para pagar el 2, el 3% sobre su nómina, que el que tiene involucrado entre todos los costos una empresa o un gran patrón, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora con la reforma a la reducción de la jornada, que pues está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien por los derechos de los trabajadores, para que tengan más tiempo con su familia, etcétera. Y las grandes empresas van a tener que hacer reajustes y a lo mejor van a reducir su margen de utilidad. Pero la pequeña y la microindustria, pues a lo mejor algunos están debatiendo entre subsistir o morir, ¿no? Entonces yo no digo que los trabajadores de un pequeño patrón no tengan la misma jornada que los demás, porque al final del día todos son trabajadores, pero quizá debería haber un incentivo, al menos en el ISR, en el impuesto sobre la renta, para los micro y pequeños patrones, en donde, bueno, ok, te vamos a reducir la jornada, pero tú no vas a pagar tasa
voy a decir un número del 33%, igual que el que paga la empresa que tiene 500 trabajadores, pero vas a pagar menos impuestos sobre tu utilidad neta. Vamos a decir, no vamos a ir al 10, ¿verdad? Pero pues sí, vas a pagar el 30% sobre el impuesto, sobre tus ingresos, ¿no? Ese tipo de condiciones deben generarse a través del diálogo social. Pero para que se genere a través del diálogo social, este diálogo social se debe dar, como lo dijimos anteriormente, pues no solo entre las cúpulas que representan a los top de cada uno de los sectores, sino a quien sí realmente tiene la representatividad, y cuando menos en el sector patronal me refiero, pues del 80% de los patrones, ¿no? Entonces esta parte es lo que debe estar en la mesa en los próximos 5 años. También este diálogo social tiene que estar enfocado en los próximos años a la transformación global, como lo decía la pregunta, la transformación económica global, y sobre todo entender que estamos en un mundo que crece, si ya lo venía haciendo, pero ahora más a pasos agigantados con los sistemas o con los temas tecnológicos, la inteligencia artificial y todo este tipo de situaciones que definitivamente son un parteaguas para lo que sigue en el diálogo social, tratándose de las relaciones de trabajo. Vamos a tener que poner en la mesa mucho más enfoque a esquemas de cómo generar mejor y mayor capacitación, pero también cómo salir de un esquema solo de retribución salarial, porque digo, muchos ya lo tienen, ¿no? Pero enfocarnos todavía mucho más a los esquemas de productividad y no solo salarial, para que se puedan afrontar todo este tipo de retos y cambios estructurales, globales, económicos, frente a esta negociación que viene del TEMEC, y cómo fortalecer la industria nacional frente a posibles embates que ya los hemos visto en muchas ocasiones de otro tipo de organizaciones que, basadas en estos mecanismos o en estas herramientas comerciales como son las que derivan del TEMEC, están a veces perjudicando el empleo en México, y cómo fortalecer como nación a través de este diálogo social las relaciones de trabajo y evitar que estas se puedan ver afectadas por este tipo de nuevas condiciones. Gracias. Muchas gracias por tu aportación. Coincidimos con tu opinión. Sí, pues a lo mejor deberíamos de tener más apoyo por parte del gobierno en cuanto a esas empresas, digo, que están sosteniendo todos esos trabajadores. Al contrario, ahorita, digo, pues cómo nace el impuesto sobre la nómina aquí en Nuevo León con el 2%, posteriormente el 3%, un más, y ahorita recientemente estaba en puerta otro que se vino para abajo, y hay detalles ahí por ahí, pero no quiero meterme en esas situaciones, digo, pero en lugar de que ese porcentaje o ese 1%, pues a lo mejor se lo pudieran aportar a los trabajadores con una mejor revisión salarial o otro tipo de prestaciones, pero pues no se ha visto esa situación, y sí debe haber más apoyo, más incentivo para ese tipo de empresas. Muchas gracias. Adelante, Genaro. Sí. Muy bien, Mario. Bueno, pues esta pregunta también muy importante sobre qué debemos de priorizar en los siguientes 5 años en el diálogo social. Aquí el licenciado Gary ya tocó todos los puntos muy importantes. Creo que uno muy relevante, Gary y compañeras y compañeros, es cómo podernos adaptar a la inteligencia artificial y a la digitalización, que es lo que ya tenemos, pero eso ya está llegando para quedarse. Entonces es muy importante de aquí a los siguientes años, al futuro, pues trabajar mucho en este tema de la inteligencia artificial y la digitalización, y los sindicatos no vamos a estar exentos de ello. También yo creo que el tema de la transición justa y la sostenibilidad ambiental, que también está muy en todas las organizaciones y en los gobiernos en el mundo. Tenemos que tener también una gestión de vida y salarial en estos años por venir, y también la calidad del empleo creo que es muy importante, y las nuevas formas de trabajo. Ya lo tenemos aquí y en el mundo con el tema de la pandemia, pues sale el teletrabajo y el trabajo a distancia, y sobre todo los jóvenes que ahora pues quieren tener trabajos un poco más light. Debe haber una flexibilidad
dentro de lo permitido o dentro de esa flexibilidad que le permita también a la empresa seguir siendo competitiva. Es importante que las empresas también busquen esa forma de cómo tener esa flexibilidad y buscar la productividad a base de ese diálogo también tripartito. Creo que tenemos que trabajar mucho en una productividad, pero no basada a una carga de trabajo mayor al trabajador. Si bien es cierto que viene una reforma, que ya está la reforma laboral, precisamente ayer salió precisamente aprobado lo de la reforma laboral, la disminución de las 40 horas en forma gradual hasta el 2030, pero pues estamos hablando que quedó un día también como la Constitución, el artículo 123 de 1917 dio un día de descanso y en lugar de las 9 horas de tiempo extra se va a 12 horas. Entonces tenemos que buscar esas formas de la mejor manera con ese diálogo social efectivo entre el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos para que realmente salgan leyes y normas que puedan buscar el equilibrio entre los factores de la producción, porque yo creo que esa es la clave de buscar ese equilibrio y nosotros como sindicato tenemos que valorar y ver, simplemente lo hacemos en las revisiones que nos toca cada año o cada 2 años cuando es la revisión integral. Si una empresa, de acuerdo a su economía, no puede dar un aumento que sea 100% satisfactorio para el trabajador, pues nosotros vamos a privilegiar la colectividad y vamos a privilegiar la fuente de trabajo, no desaparecer esa fuente de trabajo, pero del otro lado también debe haber una transparencia total de parte del empleador de decir, es lo que tenemos, pero siempre hay una desconfianza donde, no sé si se escucha, una desconfianza de cómo está del otro lado. Entonces, sí es importante ir transitando en estos siguientes años a esa transparencia que el trabajador sepa cómo está la empresa para que en base a ese resultado pues siga trabajando con más ímpetu y tenga ese compromiso con la empresa para sacarla adelante, porque pues no siempre va a haber momentos muy buenos o excelentes o súper buenos. Hay de todo en esos años de las empresas y más aquí en Nuevo León, Gary y Gustavo, que tenemos empresas icónicas del país de Nuevo León como es por decir, es un ejemplo de esas empresas, pues ha habido situaciones difíciles y se han logrado superar. Entonces, nosotros también como organización, y estoy hablando por los sindicatos, pues tenemos que ser muy conscientes de eso para buscar ese equilibrio y el mejor instrumento que tenemos, el mejor instrumento que vamos a tener siempre es el convenio, el contrato colectivo y el convenio, donde ahí se fijan salarios, se fijan prestaciones y se fijan los beneficios para los trabajadores y las trabajadoras de acuerdo a la economía de esa empresa. Entonces, yo creo que debemos de enfocarnos mucho también en el tema del diálogo social bipartito, empresa, sindicato, trabajadores, y con la reforma laboral, y lo vuelvo a comentar y a decir, de esta reforma laboral, que los sindicatos como que está cumpliendo 90 años, esta gran organización, pues le cayó como anillo al dedo la reforma, porque ya se venía trabajando así, a través de voto personal, libre, secreto y directo, y la prueba está de que se legitimaron todos los contratos colectivos. Entonces, ese es el verdadero reto de seguir trabajando para que los trabajadores nos tengan confianza y que sigan creyendo en su sindicato
pero con acciones y sobre todo con hechos donde el beneficio sea para el trabajador, pero sobre todo para la familia. Muchas gracias, Genaro. Gracias. ¿Qué temas deben de estar puestos en la mesa del diálogo social? Yo diría, podríamos enumerar y lo vamos a hacer en un momento de qué temas podrían estar incorporados a la mesa, pero también tenemos que darle una prioridad a los temas que deben ser incorporados. Primero, para mí, el primer tema que debe estar no solamente en los 5 años siguientes o con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, es la participación tripartita entre organizaciones sindicales, empleadores y gobierno. Me parece que es un tema toral. Y de ahí se desprenden otras tantas de las cuales ya se ha dado cuenta. ¿Qué otro tema? Cumplimiento de normas. Es decir, con la reforma del 2019, tal y como se mencionó, se vino a transparentar el tema sindical, ¿no? Fue una reforma que le antecedió a una reforma constitucional, la legal, en el que me tocó en ese entonces, o nos tocó a quien iba a estar este día, a Tereso Medina, hoy ya dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, participar en un tema de reforma constitucional, ¿no? Que permitió después, a su vez, poder traer la reforma laboral del 2019, de la cual también participamos. Entonces, el primer tema es importantísimo, participación tripartita, empleadores, trabajadores y gobierno, diálogo social. Ese es uno de los más importantes. Otro tema importantísimo es temas tecnológicos, la reconversión digital, la automatización. Y con ello, un tema importantísimo, la capacitación, porque estos temas nos van a dar mucho trabajo a las organizaciones sindicales, enfrentarlos y enfrentarlos con eficacia. ¿Qué otros temas? Salarios. Y si estamos hablando de temas de informalidad, también la informalidad debe de estar como uno de los grandes temas en estas mesas de diálogo, la informalidad. Verán ustedes, en México hay una tasa de desempleo del 2 o 3%. Realmente es una tasa baja de desempleo. Entonces el problema no es que haya falta de empleo. El gran reto de México es crear empleo, pero empleo de calidad, con remuneraciones justas, con trato digno a los trabajadores, con salarios dignos, trabajo digno como se ha designado. Entonces ese es el gran reto de México y de muchos países en el mundo. ¿Qué otros temas importantes? Pues ya lo dijo Genaro, el tema de empleos verdes y transición justa. Hace no mucho tiempo la OIT nos pidió una participación, escribimos un pequeño artículo sobre el tema de empleos verdes y transición justa y de cómo las organizaciones sindicales deben de transformarse, porque ya no bastará que en las negociaciones de contrato colectivo únicamente veamos temas relacionados de salarios y prestaciones que, si bien son muy importantes o los más importantes, también hay otros que los son y que tendremos que incluirlos en las negociaciones colectivas. Ya hemos incluido en algunas negociaciones colectivas cláusulas verdes, es decir, protección del medio ambiente, pero también que generen mejores ingresos en la medida que el trabajador contribuye a que haya empleo digno y que haya un cuidado del medio ambiente, pero con repercusión a favor del trabajador. Reconversión laboral. También es muy importante. Entonces, informalidad, participación tripartita como uno de los elementos importantes. Salarios, reducir en el tema salarial, reducción de las brechas salariales. También aquí alguna vez estuvimos en la federación platicando acerca del tema del salario. A propósito, venimos en una plática sobre lo que ya se vislumbraba acerca de la reforma laboral para la reducción de la jornada de trabajo. Si algunos de ustedes estuvieron, recordarán que hablamos un poco
de este tema de la brecha salarial que aún en México persiste en relación con los ingresos percibidos entre hombres y mujeres. Hay brecha salarial. Entonces, también es un tema muy importante que debe de estar en la mesa de negociación a lo que te refieres. Y coincido, no son temas para 5 años, son temas que deben estar siempre en la mesa del diálogo social. Pues muchas gracias por su participación. No sé si por el tiempo que nos queda ahorita de los 15 minutos nos omitimos la tercera pregunta y pasamos a alguna reflexión que nos puedan ustedes compartir con ideas más que todo que pueden servir aquí a todos los agremiados o toda la audiencia sobre alguna reflexión sobre el diálogo social y más que todo también sobre el futuro del sindicalismo. Ahorita en la pregunta anterior, digo, pues sí hay mucha razón de todo lo que está sucediendo, de que pues necesitamos apoyarnos entre las tres partes para que esto siga permaneciendo. Ahorita desgraciadamente, pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente, tenemos como que dos polos ahorita. La juventud en las empresas no se enfocan tanto a prestaciones, se van a lo corto plazo, lo que es el salario, y gente que ya tenemos pues años trabajando en las empresas, pues valoramos las prestaciones también, inclusive pues a lo mejor más que el salario también, pero ahorita la juventud dice, no, yo lo que quiero es a corto plazo, y ahí tenemos esa situación que estamos pues trabajando para que permanezcan o puedan permanecer en las empresas la juventud, porque andan de un trabajo a otro, aunque sea un trabajo muy bueno, no valoran tanto las prestaciones, ellos van a lo que es a corto plazo. Entonces, si nos pueden ayudar con esa respuesta, por favor, Gary. Claro. Gracias, Mario. Bueno, a ver, como reflexiones finales, yo diría que afortunadamente considero que hoy estamos en un mejor punto para tener un diálogo social más efectivo. ¿Por qué? Porque al menos del lado de los sindicatos, los que ya lo eran, como las federaciones que están acá representadas, pero otros que no estaban tanto, pues ya se legitimaron y ya tienen una mayor representatividad real de la base trabajadora. Entonces, en ese orden de ideas, considero que con estas reformas se ha consolidado una oportunidad para que este diálogo social tenga una mejor interacción y que no sea, y sé que lo he repetido ya 2 veces, que no sea solo entre las cúpulas, porque si no, se vuelve un diálogo sordo, un diálogo entre sordos, en donde sí te escucho, pero no hago nada, ¿no? Y un ejemplo en materia de trabajo, que afortunadamente no lo viven ustedes, pero está en otro sector de empleo formal, como decía Genaro, que tiene otros esquemas de seguridad social, como es el sector burocrático. En el sector burocrático no hay negociación colectiva. En el sector burocrático, al menos en materia federal, lo que dice la ley es que el titular de la dependencia fijará las condiciones de trabajo escuchando la opinión del sindicato mayoritario. Escuchando la opinión. Ya te oí, estas son las condiciones de trabajo. Ustedes tienen la verdadera negociación colectiva y con la reforma tienen mayor acceso a la negociación colectiva a través de la aprobación de sus convenios, a través del voto personal, libre, directo y secreto. Entonces, considero que sí hoy estamos en una mejor posición para tener un mayor diálogo social y que no sea solo, como lo dije, un diálogo de sordos. Siempre y cuando este diálogo social se genere a través de la participación de todos los sectores y que los sectores se pongan de acuerdo en generar condiciones para evitar seguir incurriendo en estos incentivos perversos para generar informalidad o baja tasa de sindicación. ¿Cuáles son? Pues efectivamente imponer cargas sociales, imponer cargas tributarias excesivas, y eso no es lo malo, porque hay países en el mundo que pagan mucho más impuestos que en México, pero a cambio reciben muchos beneficios en servicios de seguridad pública, de salud pública, de educación, etcétera. Entonces aquí es qué te estoy dando y a cambio de qué me estás regresando, ¿no? Entonces hay que generar esas condiciones para que a través del diálogo social se tengan y se mantengan situaciones equitativas. El diálogo social, como lo dijo Gustavo, nunca va a dejar de ser importante y siempre va a haber temas que permanentemente van a tener que estar sobre la mesa. Y en este diálogo social y lo que decías, Mario, del futuro
de las organizaciones sindicales con esta brecha generacional de chavos que, como lo sabemos, y yo no estoy en contra de la juventud porque todos fuimos jóvenes, ¿no? Pero sí ya quieren trabajar desde casa y creen que haciendo inversiones en la bolsa y desde una computadora y que ya no necesitan trabajar. Y esa es una crisis que, por ejemplo, otros países del mundo tienen, que en algunos estados de la República Mexicana ya estamos empezando a tener, de gente que no quiere ir a trabajar y que hay una sobredemanda de fuerza de trabajo, ¿no? Y eso es un problema. Y creo que este es un área de oportunidad grande para las organizaciones sindicales que, como ustedes, se han enfocado no solo en un incremento al salario, sino en los beneficios que le dan a sus agremiados fuera de las prestaciones que concertan con los patrones, como lo es este tipo de trabajos que hace Felipe, lo que hace el propio Genaro, lo que hace la Confederación de Trabajadores de México, que dan un servicio real a sus trabajadores y no solo son interlocutores con el patrón para, es que no le pagaron sus vacaciones, a ver que se las paguen. No, el enfoque de las organizaciones sindicales ante la brecha generacional y tecnológica de hoy creo que tiene que estar más enfocada a ese servicio adicional que yo te doy como organización sindical, que es lo que te invita a aceptar un empleo y que quieras decir, yo quiero entrar a esa empresa porque en esa empresa está el FNSI y yo sé que el FNSI me da asistencia educativa, me da asistencia legal, me da además de todas las prestaciones y derechos que genero con mi patrón. Esa es la parte que creo que a través del diálogo social hay que enfocarnos y hay que llevar a nuestras interlocutores en el diálogo social, en este caso como sindicato, al gobierno y a los patrones, para que nos ayuden a que esas condiciones se generen y nos permitan crecer esta gran fuerza laboral que son los trabajadores de México. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gary. Pues sí, efectivamente, digo, las organizaciones sindicales siempre nos preocupamos también por estar mejor atendidos todos los trabajadores y estos servicios con los que contamos, pues se convierten en prestaciones, enriquecen más los contratos colectivos y creemos que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Adelante, Genaro, con su participación. Muchas gracias, Mario. Sí, bueno, pues ya como reflexiones finales, creo que pues estos ejercicios son muy importantes. Gracias a Felipe, su comité ejecutivo de nuevo, por esta invitación. Creo que es un tema muy relevante y bueno, pues yo diría que las consultas tripartitas realizadas por el gobierno, que ya la han hecho, pero a veces no se tiene el resultado realmente genuino de esas consultas que las hacen con las organizaciones sindicales, con los empleadores. Y bueno, pues entendemos que todas esas consultas son para implementar políticas públicas que vengan a beneficiar pues a todas las partes involucradas, ¿verdad? El perder una parte u otra, pues eso siempre decimos que el que pierde en esto, pues somos todos y sobre todo la sociedad. Entonces, el diálogo social, el tripartismo, en este caso, que la Organización Internacional del Trabajo de hace más de 100 años viene impulsando en las naciones donde se tienen firmados esos convenios con la OIT, pues debemos de seguir fortaleciendo ese trabajo que hemos venido realizando y que la negociación colectiva resulta, ya lo había comentado en mi anterior intervención, el mejor instrumento para fijar esos salarios, para regular las relaciones laborales entre los trabajadores y el empleador, porque si bien es cierto que tenemos los beneficios básicos que establecen las normas laborales, pero en el contrato colectivo de ahí vienen esos beneficios para los trabajadores y sus familias, y ahorita lo comentaba Gary y es muy cierto, ya hay muchos trabajadores que quieren estar en una empresa porque ahí está el sindicato donde es el garante de sus derechos y aparte tiene beneficios muy importantes, como es el caso también de esta organización que después de 90 años pues se convierte en una de las organizaciones más importantes de nuestro país, donde hay muchísimos beneficios para los trabajadores y sus familias y eso pues es muy relevante. Tenemos que seguir trabajando en este intercambio de información entre las partes, tanto empresa, trabajadores y también
pues el gobierno y que entienda el verdadero sentir de la clase trabajadora, que sentimos que ha habido una política social laboral que ha beneficiado a los trabajadores y sus familias, pero siempre decimos que no está bien lo que estando bien puede estar mejor. Yo creo que tenemos que buscar el justo equilibrio sin pasarnos tampoco de una situación complicada para una fuente de empleo, que de ahí viven también muchas familias, pero tenemos que ser muy responsables en nuestro trabajo que hacemos como sindicatos, tenemos que ser muy responsables, una labor que ahora tenemos que atender con más inteligencia, capacidad, preparación, desde los delegados que están en las empresas y que tienen que tener ese espíritu de servicio, y ese espíritu de servicio se tiene que renovar todos los días, porque para estar en un sindicato, en cierta manera, tienes que tener ese espíritu de servicio, si no, pues la persona que está ahí, que no está para servir, yo creo que no debe estar, y con el tiempo tiende a decantar la misma gente a ir quitando a esas personas. Entonces el trabajo es muy importante, tenemos que seguirnos preparando, la capacitación constante en los sindicatos es fundamental, ¿verdad? Tener el acercamiento con las autoridades, ¿verdad?, de las entidades federativas. Decíamos aquí con nuestro amigo Felipe, bueno, pues ahora en las entidades federativas, en el tema laboral, sindical, colectivo, pues ya las autoridades laborales de estas entidades federativas ya no tienen un papel donde tienen que desarrollar un tema jurídico, sino que tenemos que seguir teniendo esa relación institucional y respetar a las autoridades, y que también las autoridades respeten nuestros posicionamientos y sobre todo el trabajo que estamos haciendo en beneficio de los trabajadores y sus familias, y como consecuencia estamos teniendo también una sociedad más justa. O sea, es a través del trabajo donde funcionan las cosas y las economías, no es a través del gobierno, porque el gobierno por más dinero que reparta va a ser insuficiente para que la gente lleve una vida digna. Aquí se ha dicho del trabajo decente, pues el trabajo decente es precisamente con el tema de la formalidad, y tuvimos el año pasado, si mal no recuerdo, en el 2024, en diciembre, salió el tema de la ley para los trabajadores de conductores de comida rápida, del Didi, del Rappi, todo eso, que se incorporaron a la seguridad social. O sea, ya son trabajadores que están en la formalidad, y ahí hubo también diálogo social. Entonces, cada vez tenemos que buscar las formas de que la gente que esté trabajando en la formalidad se nos vaya a la formalidad, para ahí, como bien lo comentó Mario en su intervención ahí que nos comentaba, de que ese es para beneficio de todos. El joven nada más lo ve ahorita el ingreso, pero no ve más adelante todo lo que implica tener un trabajo decente con seguridad social y empleos bien pagados, y eso hay que sensibilizar a los jóvenes, y nosotros, en la medida de hacer bien nuestro trabajo, yo creo que esos jóvenes nos van a tener esa confianza, porque hay que decirlo, venimos de una situación donde mucha gente y los jóvenes pues no veían muy bien a un sindicato. Ya cuando empiezan a ver cómo funciona y cómo trabaja, se dan cuenta que es para beneficio de todos, y eso sobre todo los beneficios cuando la familia está en situaciones difíciles, complicadas, y aquí pues tienen ustedes un gran trabajo que han venido desarrollando, porque tienen recreativos, tienen el tema de las capillas de velación, una infinidad de apoyos, capacitación para la gente, en fin, creo que eso es muy bueno, y yo me siento muy orgulloso y muy contento también de estar aquí en esta invitación, en esta última intervención. Pues insisto en que siempre hemos visto esta organización desde mi trinchera, donde estaba anteriormente, que era el gobierno del Estado, donde pues mi labor siempre fue técnica 100%, no soy político,
no soy apolítico, pero nunca estuve en un tema político, sino que de cuestión técnica, y eso fue para ayudar a que hubiera una armonía laboral. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en este tripartismo para que haya una armonía laboral que nos permita que las empresas, los trabajadores y el propio gobierno también y la sociedad estén en mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pues bueno, cosas que abonar al futuro del sindicalismo en México relacionado con el trabajo. Diálogo social y futuro del sindicalismo están conectados íntimamente. Hay grandes retos para los sindicatos, evidentemente sí los hay. Hoy hemos hablado de temas relacionados con baja tasa de sindicación, del 12.8%. Un gran reto para las organizaciones sindicales es precisamente voltear a ver a los trabajadores que no se encuentran sindicalizados porque hay una gran oportunidad de trabajo. Y van de la mano porque este mundo está cambiando y a paso acelerado en temas tecnológicos. Un gran reto también para las organizaciones sindicales será diversificarse, es decir, de esquemas tradicionales, de puestos tradicionales, en empresas tradicionales, hay que diversificar, es decir, el objeto social que antes era muy común verlo en organizaciones sindicales parece estar en un proceso de desaparición, en el que las organizaciones sindicales no solamente deben de mirar a lo que en la empresa se produce, sino voltear a ver otros puestos que se están generando en materia de reconversión digital. Entonces, deben de ser más inclusivas las organizaciones sindicales. Tenemos un gran reto las organizaciones sindicales de ser más inclusivas, de abarcar áreas que comúnmente nosotros no considerábamos. Porque si volteamos y vemos el membrete de la organización sindical de una empresa tradicional, la verdad es que con el paso de los años esas plazas se han ido reduciendo. Pero no hemos sido capaces de voltear a ver que otras plazas, en razón de esta reconversión, se están produciendo. Plataformas digitales es, por ejemplo, un gran reto para las organizaciones sindicales y todo lo que conlleva el trabajo de la plataforma digital, la flexibilización. Aquí el gran reto de los trabajadores en plataformas digitales es combinar flexibilización, pero con seguridad social. Entonces hay muchos retos para las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no van a desaparecer, pero van a dejar de existir aquellas que no sean capaces de integrarse a este nuevo modelo, a estas nuevas formas y estas nuevas relaciones de trabajo que se están dando, además a un paso acelerado. Automatización, procesos tecnológicos que hacen que una sola máquina, un solo proceso esté resolviendo el trabajo que tradicionalmente teníamos muchos compañeros. Y con ello me parece también importante la capacitación. Si algo creo que me parece que esta federación lo ha distinguido en esta y anteriores administraciones, pero también en esta al frente con Felipe, es darle prioridad a la capacitación de los trabajadores, que me parece muy importante. Hemos tenido la fortuna de estar en muchos foros que hemos hablado de temas concretos en materia de reforma laboral, que es la legitimación de los contratos, que es la nueva aprobación de los contratos colectivos de trabajo cuando se cuando se revisen y que sean de manera integral, la consulta de los trabajadores. Entonces, estos esquemas están puestos ahí y que en un principio parecían obstáculos para las organizaciones sindicales, no me dejarán mentir que han servido para fortalecer la organización sindical, porque hay una participación efectiva de los trabajadores, porque sí ahora el trabajador tiene esa posibilidad de dar su opinión, de ser escuchado también. Y también me parece muy importante para las organizaciones sindicales, un gran reto es la incorporación de las mujeres al trabajo sindical. Ya no basta con que a las
a las compañeras, a las mujeres trabajadores, las incluyamos por razones legales y de estricto derecho en una proporcionalidad en un comité de un sindicato o de una federación, sino tiene que ir más allá la participación de las mujeres, darles el papel que justamente les corresponde. Y ese papel tiene que ver además con una representación de las mujeres en comisiones mixtas, en todos los trabajos que tradicionalmente solamente hay representación de hombres. Y creo que también es un tema importante que la federación ha podido resolver a través de sus organizaciones sindicales. Entonces, me parece que hay grandes retos, el sindicalismo no va a desaparecer, pero sí tiene que adaptarse a las nuevas formas de relación de trabajo que se van generando, sobre todo por avances tecnológicos. Hay temas que nos han ayudado a resolver, sí, reforma laboral, la reforma del outsourcing, que si bien es cierto no resolvió un tema de informalidad, pero sí contribuyó a que se resolviera la formalidad, pero no de manera estructural. Y hay otros que se irán presentando, la reducción de la jornada de trabajo, que ya fue presentada, de la cual aquí ya hablamos, de no incluir el segundo día constitucionalmente como día de descanso. Son temas importantes que alguna vez cuando hablamos de la reforma al outsourcing y que muchas organizaciones sindicales tenían repartos más altos de lo que hoy se establece en la ley como topes máximos, decíamos, ¿cómo lo van a resolver? Y decíamos, la negociación colectiva, porque la negociación colectiva eso permite ir más allá de lo que establece la ley, los derechos mínimos de la ley. Entonces la negociación colectiva es fundamental y la participación efectiva de las organizaciones sindicales, por ende, se convierte en un pilar fundamental. Diálogo social es fundamental y es pilar para el trabajo decente, para trabajos y empresas con sostenibilidad, empleos verdes, protección del medio ambiente. Son temas que ya las organizaciones sindicales están mirando porque ya no solamente bastaría en la negociación hablar de lo que realmente nos interesa, prestaciones y salarios, sino ir un poco más allá. Y también las organizaciones sindicales estamos muy vistas y a veces muy mal valoradas del trabajo que se hace. También tenemos que tener un gran trabajo en temas de comunicación del trabajo que realiza. Yo lo he visto porque he entrado igual que ustedes a las páginas que tiene la federación y donde se incluye toda la información de lo que se hace. Porque el trabajador pues, solamente con ver o recibir un derecho dirá, pues, me corresponde ya, pero no se da cuenta de todo el trabajo que atrás de esto hay. Entonces, creo que sí, es una época de transformación y el sindicalismo en México debe adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Consideramos que vamos por el camino correcto, pero tenemos mucho trabajo por hacer todavía, sobre todo el cómo poder lograr incorporar a esos jóvenes al trabajo formal, a sindicalizarlos también, que vean los beneficios que tienen también y pues que siga creciendo el país y el futuro de toda la población también. Entonces no nos queda más que agradecer a nombre de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes a los panelistas en esta valiosa participación en este foro y ojalá y nos puedan acompañar en una próxima reunión. A ustedes también agradecerle a todos compañeros su presencia. Muchas gracias, lo esperamos en la próxima.